Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a volver a empezar. Discúlpenos, estamos teniendo problemas ah, con el equipo, pero vamos a volver a empezar. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, el capítulo 4, y solamente quería dar una repasada sobre lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo tenemos que cuidarnos de falsas enseñanzas, pues pueden dirigirnos a destrucción eterna. Vimos también cómo los falsos maestros pueden dar una apariencia genuina, pero son realmente lobos rapaces, ¿verdad? Que básicamente el engaño, hermanos, siempre involucra algo de verdad, ¿verdad? Cuando el diablo engañó a Eva en el jardín del Edén, le presentó algunas verdades, ¿verdad? Cuando la sedujo y le dijo, ¿sabes qué? Dios no quiere que tú comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sabe que el día que tú lo comas, dice, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ahí la verdad estaba en que iban a conocer el bien y el mal, pero la mentira era que iban a llegar a ser como dioses. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con lo que escuchamos, y siempre tenemos que compararlo con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Hace años, especialmente los predicadores que se llaman los predicadores de la prosperidad, decían que Jesús era rico. Pero si ustedes comparan lo que estos falsos maestros enseñan con lo que dice la Escritura, si ustedes se acuerdan cuando Jesús nació, se acuerdan que ofrecieron una paloma por él. ¿Saben por qué? Porque no tenían dinero para ofrecer un cordero o una cabra. Entonces, los que ofrecían palomas eran pobres. Entonces, lo que tenemos que entender es que a Jesús nunca le interesaron las riquezas de este mundo, porque Él no vino a eso, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros escuchamos una predicación, algo que alguien dice, tenemos que compararlo a lo que dice la palabra de Dios y refutarlo si no es de Dios. Repasamos también las falsas enseñanzas del legalismo y el gnosticismo. El legalismo era la idea que la gente tenía que ser salva, tenía que circuncidarse los hombres y guardar la ley para poder ser salvos. Que sabemos que Pablo refutó eso en su carta a los Gálatas, diciendo que la justificación o la salvación es por la gracia de Dios. Amén. Y no por las obras. Hablamos sobre el gnosticismo. El gnosticismo era la idea de que el cuerpo físico es muy aparte del alma y del espíritu del hombre. Entonces, si cometemos pecados en la carne, no nos afecta el espíritu ni el alma porque están separados. Mentiras. El hombre es un ser tripartita, somos alma, cuerpo y espíritu y estamos todos conectados. Pecamos con la mente, pecamos con el cuerpo, pecamos también con la mente, con el espíritu, todo nuestro ser no está separado, ¿verdad? Jesús vino a redimir todo nuestro ser. Entonces, como hablamos, algunos falsos maestros en estos días, en algunas denominaciones, donde se ha apartado de la verdad de la palabra de Dios, vemos enseñanzas como un tipo de gnosticismo, donde tal vez no te digan eso, pero lo que te dicen es, ¿sabes qué? Haz esta oración. Haciendo esta oración te vas a hacer parte del reino de Dios, pero ya no te dicen que no debes de vivir como vivías antes. Entonces muchas de esas personas hicieron una oración, pero todavía viven en el pecado en el cual vivían y por lo tanto sus almas no están regeneradas, no se van al cielo. Si el Señor viene ahora, no se van con Él. Esto es el peligro de las falsas enseñanzas y tenemos que pedirle al Señor que nos dé el espíritu de discernimiento para que podamos discernir, hermanos, lo que es falso y lo que es genuino. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios, porque si no cualquier persona viene y nos engaña. Cualquier persona viene y nos engaña. También hablamos del registro celestial, ¿verdad? Lo que se llama el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos los creyentes genuinos en Jesús, ¿verdad? Me parece que se intituló el mensaje, ¿está tu nombre en el registro celestial? ¿Estás bien seguro que está tu nombre? Más vale que estés seguro. Ok, vamos a empezar
nuestro estudio este día y he titulado este mensaje La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 4 y verso 1 de la carta a los Filipenses. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. ¿Verdad? Pablo se dirigía a ellos con mucho amor, ¿verdad? Eran sus hijos espirituales. Entonces, escriben sus papeles. El amor que tenía Pablo por los hermanos en Filipos era como el amor de estar lejos de sus seres queridos, ¿verdad? Los amaba con un amor entrañable, con afecto del amor de Dios que Dios se había puesto en su corazón. Y la cosa también es de que Pablo sentía gozo por los hermanos, pero no era basado en sus circunstancias. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Que el gozo del Señor no es basado en circunstancias, sino que es basado en nuestra relación con Dios. Entonces, por eso Pablo podía escribir, podía escribir desde la cárcel, dice, gozo y corona mía. Pablo estaba en una situación donde una persona normal tal vez escribiría puras cosas negativas, ¿verdad? Estaba en una prisión en aquellos días. Ya hemos hablado que las prisiones de aquellos días eran muy diferentes a las prisiones de hoy, ¿verdad? Aquí comen 3 veces al día, tienen para lavarse la boca, para atenderse personalmente, pueden mirar televisión, pueden ir a hacer ejercicios, tantas cosas. Tienen baños limpios, pero en aquellos días no era así. Es más, muchas personas en las prisiones de aquellos días se enfermaban y morían antes de que llegaran a juicio, porque las condiciones eran deplorables, eran muy malas, muy feas. Y Pablo sentía gozo en su corazón a pesar de sus circunstancias. Y la corona que aquí se refiere al premio que se le daba a un atleta al ganar alguna competencia. Entonces, ¿qué decía? Que Pablo estaba contento de que la obra que Dios se había hecho en los hermanos, en los filipenses, era una obra genuina. Dice, mi gozo y mi corona, escribía Pablo, ¿verdad? Porque un día Pablo va a tener una recompensa por el trabajo que hizo. Entonces, estar firmes se refiere a una orden militar dado a un soldado que está de guardia. Eso es lo que significa el griego. Pablo dio como una orden militar diciéndoles, estén firmes, ¿verdad? Estén firmes, pero ¿en quién? En el Señor. Ahí está una clave. Ahí está una clave que todo creyente debemos de comprender si queremos llegar hasta el final. Dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí hay una clave, hermanos, muy importante sobre cómo podemos estar firmes. Y la respuesta es que estemos firmes en el Señor. Entonces, solamente podremos estar firmes estando en el Señor y vestidos de su armadura. No podemos terminar esta carrera, hermanos, fuera del Señor. Si no estamos en el Señor, si no estamos en una relación con Él, no vamos a poder llegar. Imposible. Son demasiadas cosas que vienen en contra de nosotros. ¿Qué viene en contra de nosotros? Viene el diablo, ¿verdad? El diablo no cesa de atacarnos. ¿Qué más viene en contra de nosotros? El sistema mundanal. Este sistema que está diseñado para mantener a la gente alejada de Jesús, de Cristo. El sistema del mundo. ¿Y qué más? Nuestra propia carne, ¿verdad? Con la que luchamos todos los días. Nuestra naturaleza pecaminosa. Son esas 3 cosas vienen en contra de nosotros. Y si no estamos en el Señor, no vamos a poder permanecer. Fíjense lo que dice ahí en Efesios 6:11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos todos los días de la armadura de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Cuando estamos en oración,
como oramos todas las veces que nos reunimos, Señor, nos vestimos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Nos ponemos el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, nos calzamos los pies con el apresto del evangelio de la paz, nos ponemos el yelmo de la salvación, tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oramos en todo tiempo con toda petición y súplica en el Espíritu por todos los santos. Memorícense esos versículos, hermanos. Memorícenselos. Y no nomás es ponernos la armadura, sino tenemos que vivir la vida. Acuérdense, hermanos, el caminar en el Señor no hay varita mágica. No hay algo que, ¡boom!, y de repente se acabó todo. No, es una lucha. Entonces, al vestirnos nosotros de la armadura de Dios, también debemos de caminar en obediencia a los mandamientos del Señor. Una relación con Jesús. Por eso dice, estén firmes ¿en qué? En el Señor, en nuestra relación con Él. Porque si no, nadie va a poder llegar. Miren, regresen, por favor. Dice, forward. Otro más. I'm sorry, go back. Ok. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. No podemos llegar solos, hermanos. Nadie puede llegar solo. Nadie tiene sus propias fuerzas para llegar solo. Por eso vino Jesús. Si había alguna manera de que nosotros nos salváramos sin el sacrificio de Jesús, Dios lo hubiera hecho. Pero no había otra manera. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y le lloró al Padre y le dijo, Padre, si fuera posible que pasara esta copa de mí, si fuera posible alguna otra manera, entonces hazlo. Pero ¿qué pasó? No había otra manera. Por eso dijo Jesús, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Amén. Por eso vino Jesús, hermanos. Porque solos no podemos llegar. Tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que tener una relación con Él y caminar con Él todos los días, porque si no, no vamos a llegar. Simple y sencillamente. No engañamos a nadie. Si estamos viviendo en pecado secreto, arrepintámonos, hermanos, y pongámonos en bien con Él. Ustedes pueden ver, examinen lo que está pasando en todo el mundo. La cosa está muy tenosa. En cualquier momento, en cualquier parte del mundo, se puede desatar una guerra. Y la guerra que va a ser peleada, hermanos, la que sigue, mundial, va a ser con armas nucleares, ¿verdad? Que pueden destruir ciudades enteras en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos preparados? Tenemos que ponernos en bien con el Señor, estar firmes en el Señor. Porque si no, no vamos a llegar. Tenemos que entender eso. Necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo para que podamos permanecer y estar firmes en el Señor. Y si Él está con nosotros, hermanos, Jesús dijo, Padre, te doy gracias, tú me los has entregado en tu mano, dice, y nadie me los puede arrebatar. ¿Verdad? Nosotros podemos escoger apartarnos de Dios, pero si estamos en el Señor, Él promete que ¿qué? Que nadie nos va a poder arrebatar de sus manos. Qué hermoso eso, qué promesas, ¿verdad? Entonces, no vale la pena, hermanos, que coqueteemos con el mundo. No vale la pena no esforzarnos por estar en el Señor. No vale la pena. Nada en este mundo vale la pena de que perdamos nuestra alma eterna. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, si ganara todas las riquezas del mundo, si fuera el más famoso, el más poderoso, el más rico, pero perdiera su alma? Nada vale la pena de perder nuestras almas. Nada. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver Filipenses 4, 2 al 3. Y sigue Pablo diciéndoles, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti. Entonces, a ti no estamos seguros a quién estaba haciendo dirigir esta carta. Podría ser a Epafrodito, el que lo estaba acompañando, pero pues ya estaba con él en Roma. Entonces, no sabemos a quién está siendo dirigida esta carta. Dice, compañero fiel. Podría ser Timoteo, no sabemos. Que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, tampoco de Clemente fuera de aquí, no sabemos nada de él, nomás sabemos que era un hermano que estaba en Filipos, tal vez un líder. También y los demás colaboradores míos, los demás hermanos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, escriben sus papeles. Pablo apeló a Evodia y a Síntique que no estuvieran en desacuerdo, sino que fueran de un mismo sentir. Algo había pasado, obviamente eran muy buenas hermanas, dice que combatieron, lucharon, pelearon conmigo en el Evangelio, pero algo estaba pasando, como que estaban peleadas o se habían separado, y Pablo, sabiendo que eran buenas hermanas, les estaba rogando que por favor fueran de un solo sentir. Entonces, no sabemos, pero quizás Evodia o Síntique o las dos fueron influenciadas por los judaizantes o los hermanos gentiles falsos. ¿Se acuerdan que hablamos de la mentira de los judaizantes y del gnosticismo? ¿Podría haber sido eso lo que los separó? No sabemos. Pero el caso es de que Pablo les rogaba, hermanos, hermanas, sean de un mismo sentir. Por favor, a la persona que estaba dirigiendo esta carta, por favor, habla con ellas para que ellas se unan en el Señor. Entonces, ¿qué hace el enemigo, hermanos? ¿Qué hace las falsas enseñanzas? Los falsos maestros dividen. Dividen a los hermanos, dividen a los amigos. Y yo estoy hablando de buenos hermanos, como estas dos hermanas que Pablo no dijo que eran hermanas problemáticas, no dice combatieron, pelearon conmigo en el Evangelio. Entonces algo las había separado, posiblemente eran estas falsas enseñanzas. Y lo hermoso aquí, lo interesante, es que Pablo mencionó el libro de la vida. ¿Verdad? No sé si ustedes se han puesto a pensar en las cosas de arriba, ¿verdad? Que nuestro nombre está escrito en la eternidad, ¿verdad? En lo que llama el libro de la vida. Y solamente los nombres que están escritos en ese libro de la vida van a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Ese canto tan hermoso que cantamos siempre, especialmente en los funerales, que dice, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, siempre hacemos la pregunta, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Pablo afirmó que a las personas que él se refería aquí, incluyendo a Evodia y Síntique, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y a veces yo me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Cuando los 70 discípulos que Jesús mandó a que fueran a ministrar, regresaron muy contentos. ¿Se acuerdan de eso? Dijo, Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Estaban muy contentos, habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios. Y Jesús les dijo, miren, no estén contentos de que los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre. Dice, pero estén gozosos, contentos, regocíjense que sus nombres están escritos, ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Y ya hemos hablado de esto, de que nosotros los creyentes somos famosos en el cielo. Todo el mundo nos conoce en el cielo. Si mencionan nuestro nombre, digo, oh sí, dice, él es un creyente del Señor que vive en tal parte o lo que sea. Eso es tremendo si nos podemos a pensar, porque son millones y millones de habitantes en los cielos, pero allá conocen nuestro nombre, somos famosos y nos están esperando, ¿verdad? Está puesta una mesa donde vamos a celebrar las bodas del Cordero y hay una mesa con nuestro nombre ahí, ¿verdad? Y si les preguntan por nosotros, dicen, oh sí, aquí está su lugar, los estamos esperando. Qué bonito, ¿verdad? Por eso cuando fallece una persona creyente en el Señor, ¿verdad? Hace algún tiempo falleció mi papá, el mes antepasado. Y obviamente nos duele, estamos dolidos porque perdimos a nuestro padre, pero a la misma vez hay como como un gozo, como ¿cómo le podemos decir? Una calma, una paz, una confortación
de que sabemos que ya está en los cielos, ya no está sufriendo, ¿verdad? Entonces, nosotros también miramos, vamos hacia esa meta, como decía Pablo, vamos a ese blanco que es estar con nuestro Señor Jesús, donde ya no vamos a sufrir, no vamos a llorar, la gente no nos va a maltratar, ya no va a haber dolor, no va a haber muerte, pero vamos a estar con el Señor. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué hermoso. Entonces, si el Señor viene ahora, nos vamos con Él. Si estamos en las puertas de la Nueva Jerusalén y un ángel revisa nuestro nombre en el libro de la vida, ¿qué creen? Ahí va a estar nuestro nombre. Qué hermoso, qué hermoso. Este mundo se está pasando, hermanos. Este mundo se está acabando. Asegurémonos que estemos bien con Dios y que vamos con Él. No juguemos juegos con Dios ya. El tiempo es muy corto. Puede haber una catástrofe natural, ¿verdad? Por años han estado diciendo de la falla de San Andrés y otras fallas que hay en California y el potencial de que también erupten volcanes. Entonces, si no es una guerra, puede ser una catástrofe natural. No sabemos. El punto es este, hermanos. Tenemos que estar listos en todo momento. Tal vez suceda el arrebatamiento, el rapto, no sabemos. Pero el punto es que tenemos que estar bien seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Como Pablo escribió con sus demás, y regrésate por favor, que dice, y también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, es real. Hay quienes dicen que creemos en un mito, que creemos en fábulas, en historias de hadas. Déjenme decirles que no, hermanos, es muy real, ¿verdad? El mundo espiritual es más real que el mundo natural, porque el mundo espiritual fue primero antes que el mundo natural. Por eso dijo Pablo que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Un día vamos a partir todos de esta tierra. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Asegúrate, asegúrate. Ok, vamos a seguir. Y luego dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí está Pablo. Ahí está un hombre en la prisión diciéndole a la gente que se regocije. ¿Cómo la ven eso? ¿Cuántos prisioneros conocen ustedes que no sean cristianos, que no sean creyentes, que nos dirían, hey, ¿saben qué? Gózate, regocíjate en el Señor? Solamente una relación con Dios puede hacer eso. Entonces, escriban sus papeles. La habilidad de poder regocijarse en toda situación también requiere el estar en el Señor. ¿Ok? Entre más aprendamos a meditar en Dios y su palabra, más ánimo nos da de regocijarnos. A veces viendo que la situación del mundo va de mal en peor, a mí me anima. Es curioso esto, ahorita se los explico. Pues sé que estamos cada vez más cerca de la venida del Señor. A veces cuando estoy mirando, cuando me pongo a fijar todo lo que está pasando, la tensión que hay, por ejemplo, ahorita entre Rusia y la OTAN. La OTAN está compuesta de naciones del occidente. Estados Unidos es el dirigente. Y Putin, el presidente ruso, está amenazando con invadir Ucrania. Estados Unidos le está diciendo, no lo hagas porque va a haber consecuencias, ¿verdad? Se puede desatar una guerra. La situación con China y Taiwán, que China les está diciendo a todos que si ellos invaden a Taiwán, que no se les vaya a ocurrir entrometerse, enmiscuirse, porque si no, van a haber serias consecuencias. Vemos el Medio Oriente, ¿verdad? No todo lo ponen en la prensa, pero se están lanzando misiles unos contra otros, ¿verdad? Hamas, otras organizaciones terroristas en contra de Israel. Irán está metiendo un montón de tropas
está pagando un montón de mercenarios para pelear sus guerras en contra de Israel. Israel dice que ya está hasta aquí. Irán insiste en que ya va a sacar una bomba nuclear. Israel dice, ¿sabes qué? No te vamos a dejar. Entonces, cualquiera de estas cosas, si nosotros nos examinamos lo que está pasando, puede resultar en una guerra mundial. Y en una guerra mundial van a haber intercambios nucleares, ¿verdad? ¿Y qué creen? ¿Qué ciudades creen ustedes que son el blanco? Pues las ciudades grandes. Nosotros vivimos cerca de Los Ángeles, la ciudad de San Diego, la ciudad de Seattle, de Portland, la ciudad de Nueva York, Miami, la ciudad de Boston en las costas del este, las ciudades de San Luis, las ciudades de Chicago y de Michigan, perdón, ¿cómo se llama? Detroit. Todas esas ciudades son blancos porque son ciudades muy grandes. Entonces, pero escúcheme, por favor, entiéndanme. Cuando me pongo a examinar estas cosas, porque nosotros somos atalayas, tenemos que saber lo que está pasando para avisarle a la gente. Saben que la situación está tremenda. Pero a veces cuando miro estas cosas, yo me animo, hermanos. Me da gozo, no me da miedo, porque sé que estamos cada vez más cercas a la venida del Señor. Y si algo nos llega a pasar, pues como dijo Pablo, el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces, miren, escúchenme por favor. Si usted le da miedo cuando escucha que ya va a venir el Señor, o que escucha que puede suceder una catástrofe natural, o que tal vez venga una guerra mundial, entonces algo no está bien, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 24 dice, cuando todas estas cosas sucedan, dice, levanten sus cabezas, erguíen sus cabezas y miren hacia arriba. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Entonces, muchas veces yo me siento entusiasmado, porque digo, Señor, ya me lo vienes por nosotros. Entonces, un creyente no debe de asustarse de estas cosas, sino debemos regocijarnos, porque sabemos que muy pronto nos vamos a ir de este mundo miserable. Amén. Las personas que no tienen esperanza les da miedo, porque muy dentro de su corazón algo les dice, ¿sabes qué? Tú no tienes a Dios, no estás bien con Dios. Por eso les ruego siempre, si no has recibido a Jesús en tu corazón como su Salvador, recíbelo, decide, arrepiéntete de tus pecados, decide que vas a dejar tu vida vieja y ahora vas a vivir una nueva vida en Jesús. Si estás apartado del Señor, regrésate a Él, no juegues con tu vida, no coquetees con tu vida, porque la vida nadie la tenemos garantizada, ¿verdad? Hacemos este llamamiento, ponte en bien con el Señor, el tiempo es muy corto, el tiempo es muy, muy corto. Entonces nosotros como creyentes miramos las cosas muy diferente a como el mundo las mira. Vamos a seguir. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, la palabra griega aquí habla de gentileza, que significa moderación, paciencia, equitativa o justicia. Escriban sus papeles. Esto se refiere al contentamiento. Escuchen eso, contentamiento y mostrar generosidad para con otros. Entonces, la actitud del creyente, hermanos, debe de ser mucho mejor que la del mundo. No debemos de ser quejumbrosos, no debemos de ser conocidos como personas negativas o personas groseras o personas rudas. Debemos de ser conocidos como alguien diferente, alguien que reacciona a las cosas en una manera diferente. Por eso dijo Pablo hoy en la iglesia, por favor. Dice, vuestra gentileza, vuestra moderación, vuestra paciencia, ¿verdad? Vuestra justicia sea evidente a todos los demás. Esto también puede referirse de mostrar misericordia o indulgencia hacia las faltas y fallas de otro. Una persona misericordiosa, ¿verdad? Que no anda condenando a nadie, sino que es misericordiosa para ayudarle a restaurarse.
También se puede referir a la paciencia de alguien que es sometido a injusticia o maltrato sin tomar represalia, como el apóstol Pablo. La única razón que Pablo estaba encarcelado era a causa del Evangelio de Jesús. ¿Sabían eso? No había ninguna otra razón. A Pablo lo encarcelaron y él apeló a ir al emperador a causa del Evangelio de Jesús. Entonces, el Señor siempre está cerca, dice, el Señor está cerca. Siempre está cerca y ve nuestra actitud y comportamiento. Y al Señor le agrada y nos ayuda cuando mostramos esa gentileza hacia otros, ¿verdad? Cuando no reaccionamos como el mundo reacciona. Cuando nuestro comportamiento es diferente a la del mundo, ¿verdad? Entonces, una vez más, no podemos engañar a Dios. Él siempre está cerca, Él siempre está viendo lo que está pasando. Debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser tu siervo, sin importar dónde esté. Cuando estoy solo, cuando estoy en mi propia casa, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi ministerio, cuando estoy en la escuela, ayúdame a ser tu siervo fiel. ¿Verdad? Hay personas que se comportan muy diferentes en su trabajo que en su casa. Hay un dicho que dice que son lámpara afuera, son luz afuera, pero son oscuridad en su propio hogar. Hay personas que dan una apariencia de piedad en frente de otros, pero en sus vidas personales viven en pecado. Entonces, ¿qué dice? El Señor está cerca. Al Señor no lo engañamos. No lo podemos engañar. Por eso tenemos que poner nuestras vidas en orden, hermanos, y pedir al Señor que nos ayude. Cuando cometemos errores, debemos de pedir perdón y regresar al Señor. Porque al Señor no lo engañamos y nunca lo vamos a engañar. Que el Señor nos ayude a permanecer y a seguir adelante en Él. Y que nuestra gentileza, nuestra moderación, nuestra paciencia, nuestra justicia sea evidente a todos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que nunca vamos a cometer errores, pero lo que estoy diciendo es que debemos de humillarnos a Dios y dejarnos que Él nos forje. Que podamos ir madurando de paso en paso, pase lo que pase. Vamos a seguir. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Una mejor traducción es: por nada estéis, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ansiosos. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Escriban sus papeles. Vivimos en un mundo plagado por la ansiedad. Vivimos en un mundo plagado por la ansiedad. Y escuchen eso, estaba viendo, las estadísticas nos dicen que aproximadamente 1 de 6 personas en Estados Unidos toma medicamento para la ansiedad. Una sexta parte de la población, son como 335 millones, son más o menos como 52 millones de personas, 52, 55 por ahí, toman medicamento para la ansiedad o para otro tipo de enfermedades que las consideran mentales. Entonces, la ansiedad se define como estado de ánimo de inquietud, temor y nerviosismo. Y saben una cosa de la ansiedad, hermanos, es de que a menudo la ansiedad no está basada en nada, sino solo en temor de que algo malo puede suceder. Hay ansiedades que sí están basadas en temores reales, ¿verdad?
lo mejor están perdiendo su casa, van a perder el trabajo, algo malo les va a pasar. Hay unas ansiedades que están basadas en realidad, pero ¿sabían ustedes que muchas veces la ansiedad no está basada en nada? Algo va a pasar, algo va a suceder, no estoy seguro, pero algo me va a pasar. Eso es un tipo de ansiedad. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, por nada estéis afanosos o por nada estéis ansiosos. Y la ansiedad puede dirigir hacia la depresión. ¿Cuántos sabían eso? Si vivimos en una ansiedad crónica y no se la entregamos al Señor, puede dirigir hacia la depresión. Fíjense lo que dice Proverbios 12:25. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Entonces, y yo creo que es un espíritu, hermanos. Es un espíritu malo, la ansiedad, el temor, trabajan juntos. Y nosotros como creyentes debemos reconocer eso y reprender la ansiedad. Entonces, las escrituras nos enseñan dos requisitos para combatir la ansiedad. Les voy a decir algo esta mañana que les puede ayudar mucho si se sienten ansiosos o llenos de temor. ¿Lo ve aquí? Dice la palabra de Dios, número 1, ¿cuál es? Presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego. Tenemos que reconocer, tenemos que realizar que Dios es nuestro proveedor, que Dios es la respuesta a todos nuestros problemas. Y si no estamos acostumbrados a pedirle a Dios, empecemos a pedirle a Dios. Empecemos a orar. Y dice, no tan solo en oración, pero dice ruego. A veces tenemos que rogar a Dios, hermanos. No, miren, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que hacer a un lado el orgullo y la soberbia y depender de Dios. A Dios le gusta que nosotros le llevemos a Él nuestras peticiones. A Dios le gusta cuando su pueblo le pide a Él, porque estamos reconociendo que Él es el que suple todas nuestras necesidades. ¿Verdad? Estoy hablando de la ansiedad. Y muchas veces, como escribió Santiago, no tenemos porque no pedimos. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios nuestras necesidades. Entonces la oración es una clave para vencer a la ansiedad. Es una clave. Oración y ruego. Y todos tenemos problemas, hermanos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos retos. Todos tenemos desafíos en nuestras vidas que a veces nos causan ansiedad o problemas. Pero una clave para vencer la ansiedad es orar, pedir nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, como dice la Escritura. Dice, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ok, esa es una. ¿Cuál es la otra? La otra es dar gracias. No puedo sobreenfatizar la importancia de vivir con un corazón agradecido a Dios, sin importar las circunstancias. Acuérdense, Pablo estaba escribiendo esto desde la prisión. Y les estaba diciendo, hermanos, sean agradecidos. Esa es una clave. Hace unos años estaba yo pasando por una situación difícil. Y había pasado por esta escritura, el Señor me iluminó. Ya ven que a veces cuando estamos leyendo, a veces ¡pum!, nos salta un versículo. Pues me sobresaltó este versículo y de repente le dije al Señor, le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que estoy pasando esto, no sé cómo voy a salir, pero escojo darte gracias. Te doy gracias
con un corazón agradecido. Te doy gracias por todas las cosas que hemos pasado. Te doy gracias en todo y por todas las cosas. Y empecé a darle gracias por todas las bendiciones que Él me había dado, ¿verdad? Por Jesús, por el Espíritu Santo, mi familia. Y decidí en mi corazón que iba a vivir una vida dándole gracias al Señor. Hermanos, algo sucedió. Mi situación no cambió inmediatamente. ¿Saben qué cambió? Empezó a cambiar mi corazón. Entonces muchas veces Dios usa las pruebas y no cambia la situación inmediatamente, porque lo que quiere hacer Dios es un cambio en nuestros corazones. Acuérdense que vamos madurando, vamos de victoria en victoria. El Señor está cambiándonos, ¿verdad? Vamos de gloria en gloria. Y me acuerdo que ese fue un rompimiento para mí. Fue una manera de salir del lugar donde estaba y subir a otro nivel con el Señor. Cuando escogí, escuchen esto, escogí. La palabra de Dios se escoge obedecerla. No se trata de sentimientos, no se trata de lo que dice el mundo, se trata de escoger ser obedientes. Amén. Estás en una relación impía, salte. Deja los sentimientos atrás y obedece al Señor. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Entonces, ¿qué sucedió? Que no cambió mi circunstancia. Es más, se me hace que tardó unos 2 años más para cambiar la circunstancia en que estaba. Pero lo que pasó es que Dios hizo un cambio en mi corazón. Y empecé a vencer la ansiedad, ¿verdad? Nunca vamos a vencer toda esa vida, pero en vez de que la ansiedad esté sobre mí, está bajo mis pies, ¿verdad? Ahora caminamos con la confianza en el Señor. Entonces, ahora cada vez que me siento ansioso, digo, Señor, paz de Dios, que sobrepasas todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos por medio de Cristo Jesús. Entonces, ahí están 2 claves. ¿Qué es? Oración y dar gracias. Ser una persona agradecida. Y esto echa fuera la depresión, echa fuera la ansiedad, echa fuera el temor, porque entonces la gracia de Dios comienza a operar en nuestras vidas. Entonces, escuchen esto, el corazón agradecido reconoce que todo lo que tenemos de parte de Dios es inmerecido. Toda bendición que tenemos, hermanos, no la merecemos. ¿Saben lo que merecemos? Si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera clemente y solamente fuera justo, ¿saben qué nos pasaría? Estaríamos todos en el infierno. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que Él no nomás es justo y recto, es misericordioso, lleno de gracia y clemente. Denle gracias a Dios por eso, hermanos. ¿Verdad? Vivimos en un país donde tenemos un sentido de derechos. En inglés lo llaman sense of entitlement, que pensamos que merecemos esto, merecemos lo otro, que tenemos este derecho, otro. Hermanos, en el reino de Dios no merecemos nada. Entonces, cuando tenemos un corazón agradecido, estamos reconociendo, Señor, lo que tengo no lo merezco, pero te doy gracias. Empieza a cambiar nuestra actitud, porque a veces nos clavamos en nosotros mismos y empezamos en el negativismo y estamos enojados porque no tenemos esto, porque no agarramos ese trabajo, porque no ganamos este dinero, porque no tenemos esto, lo otro, el vecino tiene más que yo, ellos tienen más que yo. Empezamos a clavarnos en nosotros mismos y de repente estamos caminando en una actitud negativa, murmurando en contra de Dios. Acuérdense, cuando estudiamos entre semana, el peligro de la murmuración en contra de Dios es un rechazo emocional de Dios, de que Dios puede proveer por nosotros. Cuidado, es meternos en campos muy peligrosos cuando hacemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? No estemos ansiosos, hermanos. Presentémosle nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, con agradecimiento. Es una clave. Y hay una promesa. Hay una promesa. Vamos a seguir.
Esa es la promesa. Y la paz de Dios, ¿será un espíritu? No sabemos. Pero dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías. Esta palabra también se puede traducir por medio, y para mí tiene más sentido, por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesús el Mesías. Entonces, escriban sus papeles. El cumplir con los dos requisitos de oración y agradecimiento invoca la promesa de Dios de guardarnos en él. Yo les animo a que se memoricen esta escritura, que la memoricen, para que cuando se sientan con miedo, se sientan ansiosos por cualquier razón, cuando el enemigo ataca, hermanos, esos son espíritus, la ansiedad, el temor, viene el enemigo a atacarnos. Cuando viene el enemigo a atacarnos, decir, Señor, te presento mis peticiones en oración y te doy gracias por todo con un corazón agradecido. Y ahora, paz de Dios que sobrepasas todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesús el Mesías. Es una oración poderosa. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo trae calma a nuestros corazones. Trae calma a nuestros corazones. Y una de las cosas que también trabaja con estos espíritus, hermanos, con la ansiedad, el temor, es la locura. ¿Verdad? Ahorita hay muchas personas, no los estoy condenando, pero les estoy diciendo que la escritura está ahí para nosotros, que toman medicamentos por enfermedades mentales, y muchas veces esos son espíritus, hermanos, que vienen y plagan a las personas, especialmente los creyentes que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? A veces cuando siento que me van a abrumar las cosas, reprendo el espíritu de locura y cito esta escritura. Digo, Señor, guarda mi corazón y mis pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es muy poderoso esto. Es muy real. Y sí, sin fallar, gracias a Dios, su paz, esa que hacía que Pablo les dijera a los filipenses que se regocijen a pesar de que estaba en la prisión, que los animaba a seguir adelante a pesar de que él estaba en la prisión. Esa misma paz, hermanos, está disponible para todos los creyentes. ¿Verdad? Muchas veces estamos pasando por problemas nosotros, pero estamos animando a otros. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesús. Es muy poderoso, es tremendo esto. Es una llave que todo creyente debe tomar de corazón. El designio o el plan del diablo es de que estemos llenos de ansiedad. Él quiere que estemos llenos de temor, de ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? Señor, algo malo va a pasar, yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque quita nuestros ojos del Señor. Quiere que estemos llenos de ansiedad que dirige a la depresión. Ese es el peligro, que últimamente puede apartarnos del camino del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra confianza ya no está en Dios. Está en las drogas que estamos tomando, está en esto, está en lo otro, está acá, pero no está puesta en el Señor. Y es lo que el diablo quiere. Él quiere apartarnos de nuestra relación con Dios. Es una situación muy peligrosa. Entonces, los que están jóvenes desde ahorita, comiencen a confiar en el Señor. Porque la vida siempre va a traer luchas y pruebas, hermanos. Va a traer luchas y pruebas. Pero Dios hizo esa promesa. Dice, no estén ansiosos por nada. No tengan miedo de nada, no estén temerosos. Sino hagan notorias sus peticiones con oración y ruego. Con agradecimiento. Y después está esta promesa. Por eso
El capítulo 4 de a los Filipenses está tremendo, tiene tantas cosas que tenemos que pausar y tenemos que examinar, tenemos que ver, porque aquí se encuentran claves, hermanos, que nos ayudan para seguir adelante en el Señor. No dejemos que el diablo nos tenga victoria sobre nosotros, ¿verdad? Hemos hablado de la analogía del boxeador, ¿verdad? Cuando están peleando. Cuando un cristiano no está en oración, no está en ayuno, no está en la lectura de la palabra de Dios, no está juntándose con otros santos, no está leyendo la palabra de Dios, es como que están boxeando y de repente un boxeador deja de pelear y nomás se queda parado así. ¿Qué va a pasar? Pues el otro boxeador va a venir y lo va a noquear. Y acuérdense que el diablo constantemente nos está atacando, nos está tentando, nos está oprimiendo, de alguna manera está buscando dónde dar ese ponche de knockout para que nos apartemos del Señor. Pero cuando estamos en el Señor, como dijo Pablo, regocíjense en el Señor. Cuando estamos peleando, cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos no nomás defendiéndonos, también estamos tirando golpes, ¿verdad? Y es lo que quiere el Señor, que tengamos victoria absoluta sobre el enemigo, que vayamos de victoria en victoria, de paso en paso. Esta es una clave muy fuerte, especialmente para estos tiempos donde hay tanta ansiedad, hay tanto temor, hay tanta incertidumbre, ¿verdad? Que el enemigo no nos gane, hermanos, sino que tengamos la victoria en él, que podamos proseguir, seguir adelante en el nombre del Señor. Cuando somos agradecidos y presentamos nuestras peticiones a Dios, la paz de Dios nos guarda del temor, nos guarda de la ansiedad, nos guarda de la depresión, nos guarda de las enfermedades mentales y la locura, ¿verdad? Todo tipo de enfermedades mentales, esquizofrenia, desórdenes bipolares, tantas cosas, hermanos, que yo estoy convencido que realmente son opresiones diabólicas, demoníacas, ¿verdad? Por lo mismo, porque estamos en estos tiempos tan peligrosos, donde la gente se ha apartado de Dios, ¿verdad? Donde nuestros líderes se han apartado de Dios. Hay tanta corrupción y todo el mundo ya sabe. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guardar en Él, hermanos. Amén. Sigamos orando, Lucas 21, Señor, seguimos velando y orando que seamos hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude. Y yo oro, esa es mi oración, que esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestra mente, por medio de Jesús el Mesías, por medio de Cristo Jesús. Entonces, conclusión. El cumplir con los dos requisitos, no, ahí está. Debemos aprender a presentar nuestras oraciones a Dios con un corazón agradecido. Acuérdense, denle gracias siempre. Denle gracias a Dios siempre. Dios entonces promete derramar de su paz que guarda nuestro corazón y pensamientos por medio de Jesús, nuestro Mesías. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, yo te pido que derrames tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestras mentes. Padre, si hay alguien que me está escuchando que está lleno de ansiedad o de temor, que tu paz, Señor Santo, descanse sobre ellos. Que aprendamos a presentar todas nuestras peticiones a ti y que seamos agradecidos contigo, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Dios. Amén. ¿Puestos de pie?